Mientras recién hablaba Martín, saben que hay cosas que en nuestra vida que tienen que ver con nuestras decisiones. Y Jesús no prometió que no íbamos a tener problemas. Jesús no prometió que no íbamos a tener dificultades en este mundo. Es más, su oración fue: Señor, yo no te pido que, con el Padre decía Dios, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y los problemas los tenemos todos. El tema es cómo nos paramos frente a ellos. El tema es qué vamos a hacer con los problemas que enfrentamos y también qué vida queremos llevar. La semana pasada el pastor Esteban Fernández nos hablaba sobre vivir la palabra de Dios. Yo espero que esa palabra esta semana haya hecho un cambio en tu vida y que hayas decidido leer la palabra, comer la palabra de Dios, aprenderla y vivirla. Porque hay cosas que solo Dios puede hacer. Hay cosas que no la hacen una canción, hay cosas que no lo hacen una predicación, hay cosas que solo Dios hace cuando decidimos buscarlo, cuando decidimos obedecer su palabra, cuando decidimos aprender de Él. Y nosotros hacemos todo para que vos puedas encontrarte con Dios, pero hay una parte que tiene que ver con tu vida personal con Dios, con tus decisiones personales con Dios. ¿Ustedes se creen que nunca tengo momentos de tristeza o de angustia o de estrechez? Sí las tengo, pero en esos momentos es donde levantamos nuestros ojos a Dios y decimos: Señor, más allá de la circunstancia que yo estoy pasando, mi alma te va a adorar a ti. Porque como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, frutos en las vides, aunque la manada sea quitada, las ovejas sean quitadas de la manada, aunque todo vaya mal, dice la palabra de Dios, con todo yo me alegraré en el Señor y me gloriaré en el Dios de mi salvación, porque Él es el que me hace andar en las alturas y que hace mis pies como de siervas, dice la palabra de Dios. Y hay una parte que depende de nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Jesús no te promete que no vas a tener problemas. Jesús te promete que Él va a atravesar los problemas con vos. Pero tenés que estar dispuesto a caminar con Jesús. Tenés que estar dispuesto a leer su palabra, acercarte a Dios. Porque el que se acerque a Dios, dice la palabra de Dios, que no es avergonzado. Yo como pastor no puedo hacer lo que vos tenés que hacer. Como iglesia no podemos hacer lo que vos tenés que hacer. Hay una parte que depende de nosotros y es acercarme todos los días confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia, para encontrar fuerza, para encontrar abundancia. Está todo disponible. Hay una mesa servida para cada uno de nosotros. Depende de nosotros de ir a tomar alimentos de esa mesa. ¿Amén? Te animo a que vivas una vida en Dios, conocer su palabra, leer su palabra. ¿No tenés Biblia? Hoy no hay opción. Hoy la podés comprar en la librería, la podés tener gratuita en tu celular. Hasta si no sabes leer o no querés leer, te la lee la aplicación. Durante un año iba a correr todas las mañanas y me puse el objetivo de leer la Biblia en un año. Y en vez de leerla, la escuchaba. Iba corriendo, escuchando la Biblia. Así que hoy no hay excusa para no conocer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que trae libertad a tu vida. Es lo que trae luz a aquellos lugares oscuros que ni vos sabés que están oscuros. Es lo que te hace ver aquellas cosas que vos no podés ver. La palabra de Dios es la que nos guía. Dice que es lumbrera, es luz en nuestro camino. Dice: atalas a tu cuello las verdades de Dios, llévalas con vos.
se negaba. Están todos serios, esto es un chiste lo que estoy contando. Y lo invitan a predicar a Brasil y este pastor va y empieza a predicar el primer día de campaña y él no los quería a los brasileros, para nada. No quería saber nada con los brasileros, pero dijo, bueno, Dios me mandó, voy a predicar a Brasil. Estaba lleno de gente y empieza a predicar y dice, y empieza a predicar de Adán y Eva, de la creación, y dice, porque estaban Adán y Eva en el huerto del Edén, y resulta que vino la serpiente, y la serpiente los tentó, y Eva cayó, y después cayó Adán. ¿Y saben por qué la serpiente los tentó? Y los brasileños dicen, no, porque la serpiente era brasilera. Y los brazucas se lo querían comer vivo. Tuvieron que estar los de seguridad parándolo. Ahí no. Entonces, bueno, los que habían invitado al pastor se quedaron todos fríos, duros. Digo, ¿este qué está predicando? Segundo día de campaña. El tipo decía, yo, Señor, voy a hacerte caso, pero voy a predicarle a estos brasileros. Entonces empieza a predicar sobre la salida de Israel de Egipto. Entonces dice, estaba el pueblo de Israel, estaba Moisés, iban todos hacia la libertad, y Dios tuvo que mandar 10 plagas para que los egipcios dejen salir al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel empieza a salir y viene el faraón atrás, y el Señor tuvo que abrir el mar rojo para que ellos crucen. Y si ¿saben por qué? ¿Saben por qué los egipcios no dejaban salir al pueblo de Israel? Y los brasileños, no, porque los egipcios eran brasileros. Y ya los pastores que lo invitaban se habían arrepentido de haberlo invitado, lo querían matar, lo buscaban para lincharlo, este pastor argentino. Entonces los que habían invitado al pastor se juntan a una reunión y lo invitan al pastor argentino y dice, oye, hermano, ya no podemos parar más a esta gente, él les va a matar. Le dice, oye, hermano, dice, no los podemos parar más, te van a matar. Para de pregar así, para de predicar así, no predica en contra de los brasileños. Entonces el pastor argentino dice, bueno, está bien. Quedaba un día de campaña, iba a predicar, dice, Señor, dame una palabra. Y decide predicar sobre la última cena. Y dice, y le pidieron por favor que la corte con los brasileros, porque lo iban a matar. Entonces está predicando, está hablando de la última cena y dice, y estaba Jesús en la mesa con sus discípulos. Y dice, hoy uno de ustedes me va a entregar. Y todos empezaron. Y Juan, que era el discípulo amado, dice, soy yo, Señor, soy yo. Le dice, no, Juan, vos sos mi discípulo amado, ¿cómo me vas a entregar? Pedro, viste que el primero salía, soy yo, Señor, soy yo, dice Pedro. Dice, no, Pedro, vos me vas a negar, pero no me vas a entregar. Y así cada discípulo hasta que llega Judas, y Judas dice, soy yo, Señor. Hay que reírse un poquito más en la vida. Está bien reírse. Amén. A mí me encanta que me cuentes chistes y me encanta contar chistes. Y cuando fui a Redding, California, me encanta porque Bill Johnson antes de cada predicación cuenta 3 chistes. Y todos se matan de la risa, así que digo, voy a contar un chiste. Ayer estaba en casa y voy a contar el chiste de brasilero, está bueno. Muy bien, estaba Jesús. Voy a predicar justamente sobre eso. Juan 13, capítulo 13. Si tenés tu Biblia o tu aplicación, léela conmigo. Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariotes, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le dice, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo.
Entonces, Señor, dice Pedro, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, el que ya se bañó no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarse los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Esta semana el Señor me habló mucho con este pasaje de Juan, donde el Señor, saben que en esa época había siervos que limpiaban los pies de las personas cuando llegaban a un lugar, venían en camino, tierra, entonces les limpiaban los pies. Quizás estaban todos bañados, pero cuando llegaban a una casa les limpiaban los pies. Y se ve que cuando fueron a ese lugar a cenar, nadie limpió los pies de nadie. Iban a comer todos con sus pies sucios. Y el Señor me habló mucho sobre ese pasaje. La palabra que venía a mi corazón, que tiene que ver con el título del mensaje de hoy, es humildad, la clave. La palabra humildad es la clave para vivir en este reino de Dios, en este reino de los cielos. Me encanta cuando los dos discípulos van al Señor y les dice, Señor, queremos estar uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y el Señor le dice, ustedes no entienden nada, porque no va a ser así entre ustedes. El que quiere ser el mayor tiene que ser el que sirva. El que quiere ser el mayor entre ustedes tiene que ser el que sirva. En este reino de los cielos no se trata de andar a los codazos haciéndose lugar. Se trata de estar hombro a hombro, trabajando juntos, sirviendo juntos, amándonos juntos. Y quiero desmenuzar un poquito esta historia para que puedan llevarse algunos conceptos que Dios habló a mi corazón. Y la primera es que si no hay amor, no hay servicio, no hay humildad. Si no hay amor, no puede haber humildad. Me encantó, gracias Mati. Muy buena, muy buena. Si no hay amor, no hay humildad, no hay servicio. ¿Sabes lo que diferencia a un cristiano de otra persona que sirve? Es el amor, es la humildad. No servimos para sentirnos bien, servimos para hacer sentir bien al otro. Servimos para dar al otro, servimos para ponernos por el otro. Me encanta Jesús y a mí esa imagen, me encantaría algún día que algún buen dibujante la dibuje. La imagen de Jesús siendo clavado, en el momento que está siendo clavado, y Él levantando sus ojos al cielo, diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros a veces nos enojamos por cada cosa tonta que nos hacen, y Jesús siendo clavado dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Jesús es el top 10, es lo máximo de quien enseñó lo que es el amor. Y sin amor no hay servicio, no hay humildad. Dice, y habiendo amado a los suyos que estaban con Él, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y saben que hasta el capítulo 3:12 de Juan, la palabra amor se nombra 6 veces. A partir del capítulo 13, que es esta historia, se nombra 31 veces en el Evangelio de Juan. Porque la base del Evangelio es el amor. La base de los cristianos, de los que seguimos a Jesús, es el amor. El servicio proviene del amor. Primero se tiene que saber amar para luego servir, para que luego haya humildad. Primero hay que saber amar. Mira, si querés marcar una diferencia, tu servicio tiene que ser con amor. Si querés marcar una diferencia, tenés que poder amar a las personas
amar a tu prójimo. Y quiero decirte que cuando Jesús lavaba los pies de sus discípulos, porque ¿sabes qué? Jesús lavó los pies de los 11 y de Judas. Y me encanta porque Él dice que Él sabía que todo estaba bajo su dominio. Él podía hacer lo que quería ese día. Y Él decidió lavar los pies de Judas y de los 11. Los pies del que lo iba a traicionar. Los pies del que ya lo había traicionado. Él decidió lavar sus pies. Y cuando Él hizo eso, Él lavó tus pies y lavó mis pies. Lavó los pies de aquellos que lo iban a traicionar a lo largo de la historia. De aquellos que muchas veces nos íbamos a alejar de Él. Él lavó nuestros pies. Él decidió hacerlo con amor. Dice 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente, el amor es bondadoso. El amor no es envidioso, ni es orgulloso. Si hay amor, no hay orgullo, hay humildad. Si hay orgullo, no hay amor. Si hay soberbia, falta amor. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad. No se deleita cuando le va mal al que me hizo mal. Al contrario, se alegra cuando le va bien al que me hizo mal. Sino que se regocija con la verdad. Todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si hay amor, desaparece el orgullo y aparece la humildad. La humildad es la clave. La humildad es la clave. Si podés amar, vas a ser una persona humilde. Y quiero decirte algo, dice la palabra de Dios que Dios le da gracia a los humildes. Y dice que Él no soporta a los soberbios. Lo dice en 1 Pedro 5, versículo 5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La humildad es la clave para tu vida. La humildad es la clave para mi vida. ¿Sabes qué? Para adorar a Dios, aún en momentos de dificultad, es necesario humildad. Es necesario decir, reconocer que estoy mal y que necesito adorar a Dios y que necesito de Dios. La adoración es un acto de humildad. La humildad significa estar postrados, estar tirados. Segundo punto que quiero sacar de estos versículos es que la humildad requiere una decisión. Quiero decirte algo, no se nace humilde, uno se hace humilde. Nadie nace humilde. ¿Viste alguna vez un nene de 2 años que quiere algo y que uno le dice que
fui a una van premier, me sentía como sapo otro pozo en ese lugar, pero me encantó la película. Y él manda un mensaje a todos los que estábamos en este lugar y dice: cuando me dijeron de hacer una película, yo me asusté, dice Palau. Los que conocen a Palau saben que es un hombre que ha predicado por toda Latinoamérica ante multitudes, ante millones de personas. Dice: yo me asusté porque lo último que quiero es quitarle gloria a Dios. Ahora, cuando me dijeron, dije: ok, que la hagan, Señor, pero si esto te quita un poco de tu gloria, que se prenda fuego todo. Ese fue el mensaje de Palau. Y yo digo: yo quiero esa humildad, Señor. A mí me encanta muchas veces, y uno lo ve mucho en la iglesia, cuando le das un poco de autoridad a una persona y de golpe empieza a bajar caña de una manera y se olvida con la paciencia y el amor que se lo trató. Pero empezamos a tener una actitud como los discípulos, ¿no? Que querían que caiga fuego del cielo y se olvidan que Jesús había tenido misericordia. Humildad es la clave para liderar. Humildad es la clave para servir. Esa es la clave, la humildad. Voluntarios, la humildad es la clave. Estás en cualquier servicio, en este lugar, en tu trabajo, donde sea, la humildad es la clave. Porque Dios da gracia a los humildes. En Filipenses 2, del versículo 5, dice, el apóstol Pablo les dice a los filipenses que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y a mí me encanta esa frase, que haya en ustedes. Porque no está diciendo que nazca de ustedes. Está diciendo que haya en ustedes. Sean intencionales en parecerse a Jesús. Sean intencionales en ser humildes. Sean intencionales en amar. La humildad no viene de fábrica, quiero que lo sepas. Y no va a caer del cielo. La humildad es una decisión personal. No esperes ser humilde. Decidí serlo. Amén. La humildad, otro punto, la humildad requiere bajarse. Y uno de nuestros valores en nuestra iglesia, los voluntarios se los saben de memoria porque todos los domingos se los leemos, se los decimos. Si vos querés conocer los valores de nuestra iglesia, con el nuevo material que vamos a sacar de Crecer el mes que viene, van a tener todos los valores para estudiárselo, para tenerlo en su casa, para aprenderlos. Y para que sepas que si vos sos una persona orgullosa, muy bien, en esta iglesia te vamos a enseñar a ser humildes, porque uno de nuestros valores es que somos humildes y cercanos. Nuestro modelo es Jesús. Él nos mostró el camino de la humildad, de la cercanía y el amor a las personas. Las funciones o posiciones no nos cambian, nos hacen más humildes. Amén. Estamos para servir y amar a Dios y a las personas. Y me encantó el sábado pasado, cuando vino el pastor Esteban Fernández, que estuvo dándonos una enseñanza increíble. A mí me encanta escuchar lo que dicen las personas que pastoreo de mí, porque aprendo mucho de mí mismo con lo que dicen los demás. Y el pastor me pregunta en público, menos mal que en esa vengo bien, y me dice: ¿abrazás a las personas? Y Martín Esqueri le dice, no, me dijo, ¿te dejás abrazar por las personas? Y Martín le dice, él abraza. Y nosotros tenemos que ser así, personas que se den, personas que nuestra posición, nuestro lugar de liderazgo o de autoridad no nos cambian, al contrario, nos tienen que hacer más humildes. Nos tienen que hacer más humildes. Porque estamos para servir. Y el versículo 4 y 5 dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató la toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a sacárselos con la toalla que llevaba en la cintura. ¿Sabés qué? El manto en esa época significaba autoridad. Era el símbolo de autoridad. Y la toalla era el símbolo de servicio. Era lo que tenían los siervos. Jesús dejó su manto para tomar la toalla. Jesús dejó su manto para tomar la toalla. Y en Juan 1:7, cuando le preguntan a Juan, ¿tú eres el Cristo? Él dice, no soy yo. Y el que viene después de mí dice, yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. ¿Sabés que en esa época
los discípulos de un maestro podían hacer cualquier tipo de cosa para servir a su maestro, pero no se esperaba de ellos que laven los pies o que desaten sus sandalias. Eso lo hacían los siervos. Y Juan dice, yo no soy digno ni ser su siervo. Y me encanta que Jesús, cuando hizo esto, no tomó el lugar de discípulo, tomó el lugar de siervo. Tomó el lugar de siervo. Dejó el manto, dejó su... yo soy el tecladista de Fuente de Vida. A mí no me pidan que lave los baños. A mí no me pidan que sirva el café. A mí no me pidan que esté en la puerta recibiéndolo. A mí no me pidan que me fije en el otro, porque yo estoy acá en la plataforma. Soy hermoso como Cristo. Aprendamos de Jesús, que dejó el manto y tomó la toalla. Jesús hizo lo que se esperaba que un sirviente haga y que ninguno de sus discípulos quiso hacer. Jesús lo hizo para enseñarles algo. El siervo tiene manto, pero usa la toalla. Si sos líder, tenés un manto. Si sos pastor, tenés un manto. Si sos jefe en tu empresa, tenés un manto. Pero tenés que usar la toalla. Tenés que ser el primero en servir. Tenés que amar, tenés que ser humilde. Y vas a ver la gracia de Dios sobre tu vida. Y el que sabe usar la toalla va a saber usar el manto. Si no sabes usar la toalla, quiero que sepas que vas a ser un déspota, vas a ser un autoritario, vas a ser una persona que no sepa usar la autoridad. Mi papá decía, la autoridad es directamente proporcional al servicio. Cuanto más servís, más autoridad tenés. Padres, si te necesitas decirle a tu hijo, acá el que manda soy yo, es porque no tenés autoridad. Tenés que empezar a servir y a amar y a mostrar un camino diferente. Cuando necesitamos imponer autoridad es porque no la tenemos. Si dejamos de asustar a la gente y la gente se aleja de mí, es porque la autoridad no la tengo. Si suelto a la gente y la gente quiere estar conmigo, es porque tengo autoridad. El que sabe usar la toalla, sabe usar el manto. Me dijo un pastor hace poco, dales autoridad a los que te piden toalla y no plataforma. Muy bueno, ¿no? Dale autoridad al que te pide toalla y no plataforma. Porque en el reino de Dios, primero hay que servir para que Dios nos levante. Amén. Dice Mateo 23:12, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. A mí hay un versículo que de chiquito me quedó en la cabeza que dice, cuando vayas a un lugar sentate en el fondo. Dice, es mejor que te llamen y te sienten adelante a que te sientes adelante y te digan, ¿sabes qué? Este lugar no es para vos, andate para atrás. En un tiempo que trabajaba en política con una diputada, yo hacía eso. Yo me quedaba ahí, digo, si me llaman voy, si no me llaman me quedo. Es mejor que me llamen a que me digan, flaco, arrancá de acá. Humildad. Otro punto es reconocer. Reconocer necesidad es humildad. Reconocer que necesito es humildad. Y Pedro era un orgulloso. ¿Saben qué? Pedro tuvo que pasar por el lugar de negar al Señor. Porque él tenía que darse cuenta que no se trataba de él, que se trataba de Dios. Que la cosa no era él, el centro no era él. Porque él cuando vinieron a sacó el cuchillo, le cortó la oreja y el Señor tuvo que arreglar un montón de bolonqui que hizo Pedro. Hasta que Pedro se encontró con él mismo y negó a Jesús. Y ahí se dio cuenta que la cosa se trata de humildad, no de orgullo, no de imponer, no de mandar, no de hacerlo con mi fuerza. Y lo que Pedro acá dice es puro orgullo. La charla, la conversación que tuvo con el Señor era puro orgullo. A mí no me vas a lavar los pies. ¿Cómo me vas a lavar los pies si vos sos Jesús y yo soy tu siervo? ¿Y cómo me vas? Bueno, y ahora, ¿sabes qué? Sí, bañame todo. No, no te voy a bañar, Pedro. Yo te quiero lavar los pies nada más. Bañate vos. Pedro, no entendiste nada. Vos querés pertenecer a mi reino. Tenés que entender esto. Tenés que aprender a lavar los pies.
pero también tienes que aprender a dejártelo lavar. ¿O no? Yo tengo mucha plata, entonces tomá, ayudo a los pobres, ayudo a este, ayudo a aquel. Ahora cuando me toca recibir, no, yo no puedo necesitar. Yo no puedo estar triste. ¿Cómo voy a levantar la mano para que oren por mí? Si yo soy Cristian Grillo, el pastor de Fuente Vida. Cuando uno no puede reconocer necesidad, necesita humillarse. Y Pedro tuvo que humillarse. Detrás de la actitud de no poder reconocer necesidad, hay orgullo, hay soberbia. Y Dios resiste al orgulloso, pero da gracia a los humildes. La mesa está servida. ¿Me voy a mover a comer de la mesa? ¿O no? Yo como voy a ir a comer de la mesa, no puedo mostrar necesidad. Gloria a Dios. Hoy me vine. ¿Vieron que dijo que tenía que afilar el hacha? Dios me la afiló primero a mí. El no estar dispuesto a sentarse a los pies de otros y reconocer que muchas veces también estamos en debilidad, muestra nuestra falta de vulnerabilidad. Y si no hay vulnerabilidad, no puede haber reino. Si no puedo ser vulnerable, no hay reino. Necesito reconocer mi necesidad, en primer lugar de Dios, pero también de la iglesia, también de mis hermanos, también de mi familia, también de otros, para que el reino de Dios sea manifestado en mi vida. Es una actitud de humildad. La humildad es la clave en este reino. Amén. Y quiero decirte algo, porque hasta ahora te tiré todos los títulos abajo. Pero cuando uno es humilde, tiene autoridad. El quinto punto, la humildad da autoridad. La humildad te da poder. Y hay que saber administrar el poder. Y hay que saber gobernar. Fíjense que Pablo dice que elijan los que saben enseñar la palabra, pero también los que saben gobernar. Los que gobiernan bien. Gobernar también es saber manejar el poder. Todos tenemos nuestro lugar de poder. Nuestra familia, nuestro trabajo. Todos tenemos nuestro lugar donde manejamos un poco de poder. ¿Cómo somos? ¿Lo hacemos con humildad? Y acá Jesús dice que cuando terminó de lavarle los pies, se puso la toalla, se puso el manto y volvió a su lugar. Versículo 12. La autoridad no está en una posición, no está en un título, está en tu servicio y en mi servicio. Dejar el lugar, bajar de este lugar y servir a otros, no me quita autoridad. La autoridad no está en el nombre, no está en el título. La autoridad está en la humildad, la autoridad está en el servicio, la autoridad está en el dar. La autoridad está en darme a otros. Jesús, ¿querés aprender a vivir en el reino de los cielos? Míralo a Jesús y aprende de Jesús. Él es nuestro mayor maestro, de Él aprendemos. Servir no te quita poder, te lo da. Hay una frase que decía, mi viejo era, el que no sirve, no sirve. Aquel que no sirve, no sirve. Aprendamos a servir, a dar a otros. Jesús nunca perdió la autoridad, porque su autoridad estaba en Él, no en el manto que Él llevaba. Y luego de lavar los pies de sus discípulos, se puso el manto para ir hacia la cruz. No para dirigir, no para gobernar. Se puso el manto para ir con esa misma autoridad con la que lavó el pie de sus discípulos hacia la cruz, donde iba a ser crucificado. El camino del reino de Dios es un camino de humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios, y Él nos va a exaltar a su debido tiempo. Amén. Y el último punto es que la humildad te permite enseñar a otros. No trates de enseñar a otros si no vivís lo que estás enseñando. No trates de enseñar a otros cuando los otros te ven y dicen, pará, vos me estás enseñando a mí, pero ¿vos qué? Vos me decís que ame y no te veo amar.
Vos me decís que sirva y no te veo servir. Me encanta que Pablo y los discípulos podían decir, aprendan de mí. Cuando uno puede decir, aprendan de mí, es porque tiene la humildad necesaria para poder mostrar a otros cómo se hace. Y acá el Señor, entre el versículo 13 y 17, les empieza a decir, ustedes me dicen a mí Señor y Maestro, tienen razón, soy Señor y Maestro. Y lo que hoy acaban de ver, espero que lo hayan aprendido para hacerlo entre ustedes. Y dice, y van a ser felices, dichosos los que lo ponen en práctica. ¿Tenés angustia? ¿Tenés tristeza? Anotate en la mesa de informe como voluntario de esta iglesia. Me salió él. Ahí está. Anotate y empezá a servir a otros. Y vas a ver cómo dejás de mirar la pelusa al ombligo para empezar a ver al otro. ¿Querés ser feliz? Serví. ¿Querés ser feliz? Da. ¿Querés ser feliz? Sé generoso, sé generosa. Dejemos de llorar y de lamernos las heridas, porque eso no va a cambiar tu realidad. Lo que va a cambiar tu realidad es ir en un camino de humildad que te va a llegar a un camino de exaltación en Dios. Aquel que vive una vida de humildad puede tener la humildad que se necesita para decir, aprendan de mí. Y Dios nos llama a tener corazones humildes que estén dispuestos a tomar la toalla para servir a otros y enseñar un mejor camino como Jesús nos enseñó, el camino de la humildad. Amén. La humildad es clave para tu vida. La humildad es clave para tu vida. Argentinos y argentinas, dejemos el orgullo de lado, dejemos la soberbia de lado y humillémonos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Y Él nos va a exaltar a su debido tiempo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque como dice en ese mismo versículo, en 1 Pedro 5:6, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Aleluya, Jesús. Cuando oramos, venga tu reino, quiero decirte que la presencia de Dios, el reino de Dios, te hace una persona más humilde. Cuando estamos cerca de